Creo que ya parezca. Ahí está todo separadito, bien bonito. Ahí está. Tiene el orcín. Sí, ya. Hecho y derecho. Sí, exactamente. Arriba el cabello. Y arriba está. Ah, yo le voy a preguntar. ¿Te sirve? Sí. Yo había hecho un. Antes de entrar bien, lo que se ha hecho. Ya se pasó. Hasta el 2025. Ah, bueno, entonces ya salí de ese. Ya salí de ese. Eso es tan mamas. Bastante. El Orsis ya lo tenía configurado. Pero lleva una clínica arbitrada bien bacana. Siempre Espérate, pero no lo puedo mandar. No lo puedo mandar. bueno, ya Dale, apenas lo llenes, te va a limitar la respuesta. sí, sí. Sí, ¿sabes? Pero sí, son suyos. Es cool. Este es el. No, ¿llegó? Gracias, Dios. Listo. Perdona. Bueno, buenas tardes a todos. Ya, gracias por venir a esta revisión tan importante sobre ruptura de aneurisma de abdominal, una emergencia vascular máxima. Importante que la tengamos clara. En este caso, presentada por mi compañero Julián David, en el quinto semestre, y Juan David Fernández, octavo semestre, ambos de la Universidad de Rosario, con el acompañamiento del doctor Diego Beltrán, presidente de la vascular. Bueno, se me olvidó decir de antemano, hoy traemos una revisión un poquito más interactiva con el público, entonces, para los que se animan a participar en las ciertas preguntas que vamos planteando dentro de la revisión. Entonces, iniciamos con la definición, que es un triple A roto. Triple A roto es básicamente un aneurisma cuando hay sangrado presente fuera de la pared del aneurisma. Tenemos dos tipos principales, el cual es contenido cuando se encuentra en el retroperitoneo,
y libre cuando ya entra la sangre a la cavidad peritoneal. Entonces, en imagen A podemos ver el triple A roto contenido, el cual es el retroperitoneal. Como podemos ver, aún se encuentra, aunque se ve muy grande, aún se encuentra dentro de la cavidad retroperitoneal, mientras que en esta imagen B ya podemos ver el libre que ya entra la sangre a la cavidad peritoneal con un hemoperitoneo que podemos ver evidenciar en esta imagen. Hablando un poco de la epidemiología, sí, brevemente, de tanto lo que es la ruptura como también la presencia que podemos encontrar en pacientes de un aneurisma aórtico abdominal, encontramos que el 90% de los pacientes sin una ruptura suelen ser asintomáticos, tenemos una incidencia de 0.37 casos por cada 100.000 personas, con una relación de 1.7 a 1 entre hombres y mujeres respectivamente, donde se ha demostrado pues, que hay una incidencia en aumento, con un aumento de la esperanza de vida gracias a los tratamientos que vamos a hablar más adelante, también aparte del uso de imágenes diagnósticas que nos permiten detectarlo de manera temprana, junto con una detección incidental gracias a estudios preventivos. Digamos, para la etiología, tenemos que el plan de etiología de esa patología es la arteriosclerótica degenerativa, con un 80%. También puede ocurrir por una disección aórtica crónica, es un 20%, o también podemos encontrar dentro de pacientes que tengan pues, enfermedades del tejido conectivo, como ocurre dentro del síndrome de Marfan en un 5%. Tenemos una micótica del 2% y una valvotitis del 1%. Para la fisiopatología, vamos a empezar que primero tenemos al paciente con ciertos factores de riesgo, tanto externos como internos, modificables y no modificables, junto con los cambios fisiológicos que se generan dentro de la estructura del vaso, que conlleva pues, a este daño vascular, a este daño de la pared, que conlleva esa dilatación, generando un aneurisma. Para el diagnóstico, las guías nos recomiendan el uso del diagnóstico por imagen. Vamos a encontrar el TAC como el gold standard para el paciente sintomáticos, ya que se nos permite definir tamaño, localización y compromiso vascular. Aparte que tenemos un beneficio adicional, ya que pues, el TAC va a ser más accesible en centros de salud y pues una mayor rapidez. Pero también se presenta el uso del angioTAC para una mayor precisión y también pues tiene un aumento de la radiación y el uso de contraste intravenoso. También se nos habla de la resonancia magnética, que esta ya es una alternativa sin contraste, sin radiación, pero pues digamos por la demora que se puede llevar el paciente, más que todo en temas de ruptura, pues puede estar perjudicado. Listo, entonces como evidenciamos, el gold standard es el TAC. Entonces, no sé si alguno se anime a leer estos tags que presentamos de un paciente que he tratado acá en la cardio. Si yo les recargo. Sí. Sí. ¿Quieres ir? A ver, está como el pipe. Por eso. O descargo. No. Respecto con. No, ya me empezó a salir entonces el permiso. No está conectado con el. ¿Verdad? Se corta. Es como si decía eso. Cierra cama, eso es y la presentación. Ah, ya cogió, ya cogió. No se puede. Sí,
Pues no, solo que el cambio así siempre está pesadito. Desconecté el cable. Puta, qué carga. Sí. No, es que vea que ninguna imagen carga. Está cargando ninguna imagen. ¿Y ahí se le carga? Sí, está bien. Lo que me dijeron que es lo que no es funciona. Se puede quitar de arriba. Ahí no. ¿Seguro? Yo supongo. No. Me parece. Listo, entonces acá tenemos este Geodag, un paciente de la carne como les mencionaba, por el primero por si alguno de los estudiantes se anima a leerlo. Bien, sí. Bien. Bueno, clásico. Puede ser buena propuesta. Bueno. ¿Dónde están Carlos? Ay, llegó la vida. Es el más para pues para Te me dijeron de partes. Listo. Párale, párale. Bueno, Sofía. Gracias. Yo creo que para todos leer una tomografía, yo creo que implica primero saber qué es lo que se tiene que tener normal en la tomografía, ¿cierto? Yo creo que debo comenzar. El principio es saber qué es lo normal en la tomografía. Tú podrías identificar ahí las estructuras normales que hay. Creo que esa imagen, ese corte, todo es normal. No sé si de pronto alguno tenga algo diferente que decir, pero me parece que todo eso es normal. Entonces, esto es. Digamos. ¡Oímos! La cámara está llena, probablemente de comida. Esta puntica que se alcanza a ver acá, eso no hace parte de la mano. Ahí de hecho no sé. También el contraste, pienso en las cámaras. Probablemente y esto de acá. Esta no pues, Está contrastado. Ahí está contrastado. Duro. Entonces vamos a seguirlo, que es lo que nos interesa, ¿no? Estamos hablando de aneurisma roto, de aorta. Bueno,
¿Más? Ahí. Más. No, no, esos son. Sí, 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 Más, sí, sí, más. sí, sí. Sí, que todavía no llega ahorita. Claro, más fácil manejarlo desde la barra en eso. Ahí, eso es. O sea, así no vale la pena. Es ¿qué le pasó? ¿Y eso cómo era? Hay cambios alrededor que nos hablan y nos sugieren que el aneurisma, ese aneurisma de la aorta abdominal está roto. ¿Listo? Podría uno encontrar medio contraste, pero a veces se ve así, como cambios de la grasa periférica alrededor de la aorta abdominal. Y es lo que nos habla de que el aneurisma está roto o se rompió. ¿Listo? Esa es básicamente Esa es la continuación de eso. Repito, después de la continuación. ¿Cuáles son los cambios que tienes con todo? ¿Cuáles son los eso, la infiltración pues, de la grasa periférica en la aneurisma. En ocasiones se puede ver el medio contraste por fuera del aneurisma. ¿Dónde está el cuerpo? ¿La derecha o la izquierda? Sí, eso se les... Ah, ok. ¿Sería para la derecha o para la izquierda? Es que si usted sigue el lado de la izquierda, creo que se alcanza a ver el error. Ah, sí. A ver, despacio se ve y por eso se borra el psoas izquierdo. Ahí. Ahí. Se lo sigo. Y por eso se borra el psoas izquierdo. ¿Dónde está el roto? No, ahí está señalando. Eso está más arriba, antes. ¿Antes? No, Espacio, sígalo, sígalo. Dame que me diga acá porque ahí va. Sígalo, ahí está quieto. Seguramente el psoas ahí justamente. Pero sí, yo creo que ahí está el roto, pero la cosa es que si usted ve eso en una paciente ambulatoria, por ejemplo, como esa observación sobre ese químico, o sea, ¿qué signo le da que usted ya definió? Dice, bueno, tiene este momento acá, pero está roto porque tiene un abombamiento ahí que no es muy claro que está roto o no. El psoas, ¿no? Mira el psoas de un lado versus el psoas del otro. Señala el psoas antes. Se borró el psoas. ¿Dónde está el psoas derecho y el psoas izquierdo? A ver, doctor, anímese. Doctor, ese es el psoas derecho. Cuerpo vertebral. Y ahora el izquierdo, ¿dónde está? Sí, claro, por ahí se ocupó el espacio. ¿Listo? Lo pienso, por favor. Pues ya un corte coronal y sagital. Del mismo paciente. Ahora, Pues como les íbamos contando anteriormente, el diagnóstico principal va a ser por este tipo de imagenología, que nos va a medir también las posiciones, las ubicaciones, nos va a permitir incluso evidenciar pues, el lumen que podemos obtener, recorridos accidentales que podemos llegar a encontrar, y pues también con los signos radiológicos que mencionamos ahorita, que mencionaron creo que también cambios de color de psoas, o los cambios en la grasa que nos pueden identificar si hay alguna ruptura ya de lo que es el aneurisma. y ya entrando a la clínica, digamos que la triada clásica de un triple A roto es dolor lumbar abdominal más una masa pulsátil a la palpación abdominal, más signos de hipotensión, también se describe ausencia o disminución de pulsos periféricos. Esta es una triada clásica que ocurre más o menos en el 50% de los pacientes con triple A roto. Sin embargo, también se pueden presentar con náuseas o vómitos, dolor abdominal difuso, etc. Para los factores de riesgo que encontramos para la ruptura, va a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad de EPOC,
También el tema de la edad se considera ya que a mayor edad, pues ese riesgo relativo va a aumentar, específicamente en un 2.5, un 2.6% por cada década del paciente. El dolor, pues tenemos un riesgo muy relativo de 2.3. También el tema del diámetro aórtico máximo, velocidad de crecimiento, tabaquismo e insuficiencia renal. También se nos habla de que factores de riesgo involucran tanto la presión sistólica que se pueda llegar a obtener dentro del aneurisma, junto con su relación del diámetro. Listo. En cuanto a la prevención de ruptura, aquí tenemos la guía europea sobre el manejo de enfermedades aórticas y principalmente nos trae una recomendación 1B, el cual nos dice que en pacientes con un triple A mayor a 50, entre 50 y 55 milímetros en hombres y en mujeres un triple A con un aneurisma entre 45 y 50 se beneficia de ultrasonografía cada 6 meses para vigilar su evolución del aneurisma. Adicionalmente tenemos otra recomendación 1B, es que si en la ultrasonografía no podemos ver evidenciar bien el aneurisma, le podemos solicitar TAC o resonancia para vigilar su crecimiento. Adicionalmente, siguiendo la guía europea, nos dice principalmente que en un triple A fusiforme mayor a 55 milímetros en hombres y mayor a 50 en mujeres, nos podríamos beneficiar, bueno, si tiene expectativa de vida alta y tiene un riesgo de cirugía entre medio y bajo, le podemos optar con una recomendación clase 1, una cirugía abierta. Esto en cuanto a los pacientes de prevención. No estamos hablando de pacientes rotos. Entonces, esos pacientes que se presenten con estas dilataciones, podemos prevenir que se rompan con estas recomendaciones. Entonces, recordando, en fusiforme triple A, en hombres mayor a 55 y en mujeres mayor a 50. Si es sacular, mayor a 45 milímetros, para la prevención se le puede ofrecer un manejo abierto. Mientras que si estos pacientes tienen un riesgo de cirugía alto y tienen una anatomía favorable, les podemos ofrecer un IVAR o el tratamiento endovascular, que ya vamos a hablar de eso. Y en cuanto a las recomendaciones que nos dice, entonces básicamente una recomendación 1A según la guía europea es que el reparo electivo de este aneurisma que no está roto en pacientes con mayor a 55 milímetros y en mujeres mayor a 50 milímetros podemos ofrecerle tanto tratamiento abierto como tratamiento endovascular. Esto previniendo que se rompa y pues evidentemente disminuye la mortalidad del paciente. Entonces, habíamos hablado que el aneurisma de triple A tiene dos presentaciones, libre o contenido. Algunos se animan a decirme cuál sería más grave dentro del contexto de que les llegue a urgencias y por qué cree que sería más grave entre los dos. Claro. Libre. ¿Bien? Sí, Libre porque la pregunta. porque abarca más espacio. Afectan más alumnos. Pero sí, pero quieren escuchar los profes. Eso. Sí, porque pues afectamos pues los órganos subyacentes también y pues también como ocupamos espacio con el cuerpo también. ¿Qué significa libre? Pues, o sea, según tengo entendido, el contenido pues es como el espacio Peritoneal. y el libre pues ya sería ya abarca mucho más. Al peritoneo anterior. Al peritoneal. General del hemoperitoneo. ¿Qué otras formas sería? Las formas de ruptura conocen. Pueden presentarse pues de fístulas aórticas. También pueden Aortojadas. pues ahora está bien, pero la Si es aortojada, ¿qué es el paciente? falla con el derecho. De frente inmediata, aguda. Y mucho. Entonces, la situación es que la pregunta es ¿cuál es más grave? ¿Cuál es más grave? ¿Por qué?
pues que abarca más espacio de la realidad. que nada lo contiene. Resulta bien de la calidad. Entonces, antes de dar un huequito, se desocupa el paciente. Cambia las imágenes que vimos de la doctora que encontró el psoas. ¿Dónde está el psoas? ¿Retroperitoneo o anterior? Retroperitoneo son músculos del psoas, está en la pelvis. ¿Qué más está en el retroperitoneo? El riñón. Y el hematoma se puede subir, sube el riñón, lo desplaza y se contiene ya en los riñones. Incluso en la imagen que hemos presentado se ve un desplazamiento del riñón, pues del riñón izquierdo, se ve un desplazamiento. Lo alcanza a notar, y pues en este imagen también vemos como esa ruptura está contenida en la parte posterior del paciente. Pues, ¿Dónde estaría el hueco si fuera libre? estaría ocupando todo eso de acá. Debería haber un peritoneo completo. Pero que la contención todavía no es psoas, y mira que lo vemos como un espacio de convergencia hacia anterior. Entonces, probablemente en la ruptura anterior no llega ni siquiera al hospital. Llega un shock profundo. Y esto de profundidad, mire que llegó acá. ¿De dónde venía? Voy a venir de otro hospital. Venía de Tonaldo. Venía de otro hospital. Sí, entonces estar pronto hacia atrás, contenido, le da chance al paciente de llegar. Pues, le sube la presión y se sigue más. Listo, entonces, como decía el profe, y muy bien claro, evidentemente la respuesta correcta es el líder es mucho más grave, por lo que decía el profe. Recordemos que los órganos retroperitoneales están el riñón, la aorta, las cavas y pues el psoas. Entonces, si se llega a romper hacia nivel retroperitoneal, la capa posterior del peritoneo va a contener esa hemorragia que se está haciendo. Entonces va a generar un fenómeno de taponamiento. Entonces ahí se va a poder contener la hemorragia. Mientras que si se rompe y se desgarra esa pared posterior del peritoneo, se va a pasar toda la sangre a cavidad intraperitoneal y sabemos que es una cavidad supremamente distendible, supremamente grande. El paciente, como decía el profe, se va a desocupar en minutos. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar sobre los manejos. Primero es el manejo endovascular. Dale. Lo más importante del manejo endovascular es la anatomía del paciente. En esta ocasión nos estamos enfocando en un AAA infrarrenal. Entonces, ¿qué vamos a ver en la anatomía del paciente que sea apto para un manejo endovascular? Vamos a hacer varias medidas mediante las imágenes. Lo primero que vamos a ver es el diámetro del cuello aórtico proximal, también la longitud del cuello aórtico frente al aneurisma y la angulación del aneurisma frente al cuello aórtico proximal. Adicionalmente, también es muy importante saber que, pues, como es un manejo endovascular, vamos a entrar por las ilíacas comunes o la ilíaca externa, entonces también tiene que tener un diámetro específico para que podamos realizar este abordaje. Entonces, la primera medida que debemos tomar es el diámetro del cuello aórtico. Entonces, lo que vamos a hacer mediante el TAC es medir cuánto es el diámetro del cuello aórtico, en este caso, por ejemplo, 20, y le vamos a sumar entre un 15 y 20% adicional al diámetro de él. Entonces, si tenemos un 20 milímetros del cuello aórtico, le sumamos de 3 a 4, es decir, 23 a 24 milímetros, y ese va a ser la medida que vamos a usar para el endograft o el injerto que vamos a realizar mediante el manejo endovascular. No, esperamos. Esto con el fin de que se haga un sellado adecuado y que, pues, básicamente el injerto se pueda acomodar bien frente al cuello aórtico. La otra medida que vamos a tomar es la longitud. No, este es el mismo diámetro del cuello aórtico. Sí, mentira. Seguimos en diámetro del cuello aórtico. Entonces, otra indicación importante es que los dispositivos disponibles comercialmente tienen un diámetro de cuello aórtico hasta 36. Entonces, básicamente, el diámetro máximo que vamos a permitir para poder realizar
esta reparación es de 32 porque pues necesitamos ese porcentaje que les digo, 15-20% para que se pueda fijar bien. Entonces, pacientes que tengan un diámetro de cuello aórtico mayor a 32 milímetros va a ser contraindicado realizar un abordaje endovascular. La otra medida que vamos a tomar es la longitud del cuello aórtico. Entonces, entre las arterias renales que vemos acá y la cabeza, el inicio proximal del aneurisma, debe haber al menos 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, eso nos va a permitir que pues, el endograf pueda fijarse bien mediante la longitud de 10 milímetros. Adicionalmente, esta aorta debe tener un aspecto normal sin clasificaciones, trombos o aterosclerosis. Y por último, y por penúltimo, tenemos también importante la angulación del cuello aórtico. Entonces, el ángulo del cuello aórtico debe ser inferior a 60 grados porque los ángulos mayores básicamente van a dificultar la entrada de la guía y poder realizar el endograma. Adicionalmente, puede quedar mal fijado o pueden haber muchas endofugas si tenemos un cuello con un grado mayor a 60. Entonces hagan de cuenta, es la aorta viene bajando y el aneurisma se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces básicamente si está muy así, pues evidentemente la guía no va a poder entrar si estamos desde las ilíacas y pues el endograma va a ser muy difícil de ponerlo mediante estas medidas. Entonces acá tenemos unas medidas, por ejemplo, mediante TAC. Este es un corte coronal. Vemos una angulación mayor a 56 grados. Acá miramos una angulación mayor a 54 mediante los dos cortes. Pero si nos vemos en una reconstrucción de aorta, realmente tenía una angulación de 71. Entonces hay que ser muy cuidadosos mediante los TACs, hacer una buena medida de estos grados, porque va a ser una indicación importante dentro del manejo endovascular. Adicionalmente, entonces, como les decía, no solo medimos tanto el cuello de la aorta, sino que también las ilíacas, nuestro punto de entrada endovascular, van a tener ciertas medidas. Entonces, por ejemplo, las ilíacas inicialmente deben ser sanas, aparentemente, que no tengan calcificaciones, aterosclerosis, etcétera, porque van a ser las zonas de anclaje del injerto. Entonces, se requiere un diámetro mínimo de la arteria ilíaca externa mayor a 7 milímetros para poder entrar mediante percutánea no abierta. ¿Vale? Y en cuanto a las ilíacas comunes, deben medir entre 8 y 22 milímetros para permitirnos hacer este abordaje. Adicionalmente, vamos a tener otra medida importante y es que la longitud de la ilíaca común debe ser mayor a 20 milímetros. Esto para lograr un sello adecuado con esta endoprótesis. Una complicación muy importante y muy común dentro del manejo endovascular son las endofugas. Entonces, recordemos que las endofugas tienen distintas clasificaciones. La endofuga tipo 1 se divide entre 1A y 1B. Y básicamente la 1A básicamente es una endofuga entre el graft y el cuello aórtico proximal. Y la 1B entre el graft y el cuello aórtico distal. ¿Eso? La endofuga tipo 2 es una endofuga que se da por las arterias comunicantes que están ahí dentro de la aorta. Entonces, por ejemplo, muy comúnmente acá dentro de este aneurisma está implicada la mesentérica inferior, las lumbares, inclusive las gonadales. Entonces, ese va a ser la segunda tipo de endofuga. La tipo 3 ya va a ser un daño dentro del injerto, como podemos ver, se separa entre el injerto, entonces es un fallo ya del injerto. La tipo 4 es una endofuga que se da por porosidad del material. Y la tipo 5 es una endofuga, es un crecimiento aneurismático sin presencia de endofuga. Se describe. Acá la otra pregunta es, entonces, según esta gráfica que tenemos aquí planteada y los diferentes tipos de endofugas, cuando uno va a estudiar este tipo de patologías, uno encuentra que una de estas es autorresolutiva, de que es común que pueda llegar a pasar, pero que esta tiene una autorresolución que no implica una intervención, digamos, por parte del equipo médico. Entonces, pues, digamos, en parte público, ¿quién le gustaría proponer cuál de estas endofugas cree que pueda llegar a resolverse solo?
en la 5 no tenemos certeza de dónde está haciendo el crecimiento neuroesmático, entonces realmente ponemos. Mira, no, la que se resuelve sola, que no requiere una intervención por parte del equipo médico. La 2 puede llegar a tener, pero digamos, no es común, casi siempre pues, requiere pues, un manejo. La que vamos a encontrar que tiene una autorresolución es la tipo 4, la que es generada por la porosidad del injerto del endografo, ya que pues con el tiempo la propia sangre va a generar una estasis que va a terminar paulando esa porosidad, evitando esa filtración continua. Entonces sí, al principio puede que llegue a sangrar un poco, pero con el tiempo va a regular, ya va a terminar de sangrar. Siguiente. Listo. Otra pregunta que tenemos es: ¿qué endofugas considera usted deben ser preparadas inmediatamente posterior al posicionamiento del graft endovascular? Entonces, de pronto, ¿cuáles ustedes dicen, no, si veo a este man con esta, tengo que repararla inmediatamente porque definitivamente va a seguir sangrando por ahí? Mira, La tipo 1, muy bien. ¿Y cuál otra? La tipo 3. La tipo 3, exacto. la tipo 3. La tipo 3, y pues evidentemente ya es un daño dentro del material. Tenemos que repararlo. Listo. Entonces, dentro de las centrífugas, vamos a mirar cuáles realmente tenemos que tenerle mucho cuidado. Entonces, si podemos ver, una vez terminamos nuestro EVAR, vamos a hacer un TAC. ¿Listo? Si no vemos endofuga buena, endofuga nueva, pues le hacemos un seguimiento anual con un TAC al mes y los primeros 5 años. Si vemos una endofuga tipo 2, que es la de las arterias penetrantes que están dentro de la aorta, entonces si se la detectamos en un mes postoperatorio, lo vamos reevaluando a los 6 y 12 meses y le vamos a hacer un seguimiento de TAC, pero realmente no requiere un manejo. Sin embargo, si detectamos una endofuga tipo 1 y tipo 3, vamos a hacer una consideración de reintervención, pues evidentemente por lo que les estábamos comentando. Listo. Cuando yo estoy en un procedimiento IVAR y lo paso a cirugía abierta, realmente es muy poco común, porque si un cirujano decide hacer un procedimiento endovascular, es porque tienes la certeza de que ese procedimiento va a quedar bien, o si no es mejor abrirlo antes de pasar un procedimiento endovascular, porque vamos a perder mucho tiempo, vamos a perder sangre y la mortalidad del paciente va a subir demasiado. Entonces, básicamente, lo que les digo es que las tasas de mortalidad de pasarlo de un IVA a abierto son demasiado altas, el paciente ya debe estar perdiendo mucha sangre. Y un estudio nos dice que esta conversión se asocia a una tasa de mortalidad de 12.4 pacientes en IVA electivo, es decir, en un triple A no roto. Entonces, imagínense la tasa de mortalidad cómo debe subir en un triple A roto, si con el electivo subir un 12.4%. ¿Listo? ¿Cuándo se decide pasar a cirugía abierta? Como les digo, es muy poco común que suceda, pero sí definitivamente la paso a cirugía abierta si no se puede controlar el sangrado con la oclusión endovascular con balón, es decir, el rebozo, si no es posible posicionar o desplegar el injerto durante el procedimiento, o si se observan grandes centrofugas y un sangrado continuo después del posicionamiento. Entonces acá un pequeño video de IVAR para que vean cómo es el procedimiento. En esta ocasión está haciendo un abordaje dentro de la ilíaca externa, pasamos la guía, ilíaca común, el aneurisma está ya sobre las renales. Ahí hacemos un desplegamiento del injerto desde la aorta proximal infrarrenal. No, espera. Y hacemos otra inserción de la guía desde la otra ilíaca para continuar con la parte de la ilíaca izquierda de este paciente con el injerto. También verificar que dentro del grafo quede la penetración dentro de las arterias renales, lo que permita su correcta circulación. Ahí vemos como por medio de la ilíaca a la izquierda se termina de liberar todo lo que sería la prótesis. Esto con el fin de liberar las endofugas de tipo 1B distales. Listo.
Les venía comentando que principalmente en un triple A intrarrenal van a estar implicadas principalmente tres arterias, pero en esta ocasión vamos a hablar de la mesentérica inferior. Entonces, en una ocasión de un triple A roto, ¿por qué podemos ocluir esta arteria sin repercusiones en nuestra irrigación intestinal? ¿Quién se anima a responder esto? ¿La colateralidad? ¿De qué? ¿O sabes cómo se llama nada más? sea, ¿cuál es el fenómeno que permite esto, digamos así? ¿Por qué se puede incluir la mesentérica inferior? Hay otra pregunta más compleja. ¿Cuándo hay que rellenar sangre? ¿De qué? ¿Cuándo no se puede eliminar? Se complementa la. Como las dos preguntas. La primera, ¿por qué? Si es por colateralidad, principalmente. O sea, ¿por qué colateral? Tenemos dos arcos, tenemos un arco riolano que nos ubica la mesentérica superior con la mesentérica inferior, y tenemos la rama marginal de la columna, que es a través de lo que viene siendo el colon. Y cuando la debemos reimplantar, la debemos reimplantar sobre todo, pues, uno, en pacientes donde sabemos pues, que los dos de los tres vasos pues, no están permeables, que pueden generar una sintónica, o adicionalmente pacientes con lesiones, por ejemplo, de colectomía o de accidentes que han requerido, pues, modificación. Nadie entendió por qué la. Cuando hace la colectomía, no suele liberar pues, las arterias que vienen al colon, entonces uno puede cortar la O colateral. sea, diga las limitantes de características inferior. ¿Y qué otras colaterales hay? ¿Por qué otras arterias? También las ilíacas a través de las Hipogástricas. las hipogástricas a través de a nivel pélvico. Entonces, en esos pacientes, ¿cómo se ve clínicamente si esa mesentérica inferior se necesita o no se necesita? En un preparo abierto, cuando hay que tenga reflujo, o sea, cuando hace ¿No abre el saco? cuando hace la sección del saco, no ve que tenga reflujo. La podemos explicar. Si no tiene reflujo, Uno piensa que no hay una adecuada, pero a no ser que esté tapada, explodida crónicamente. Puede pasar que en el TAC de una vez, cuando usted ve que está lleno de trombos y placas, se puede estar tapada la arteria, viene tapada, no importa el remedio. ¿Sí? Pues tiene suficiente circulación colateral en colon. Pero ¿qué puede pasar? Que hemos tenido, con el aneurisma roto, hemos tenido eventos de qué tipo. pues es que nuestras intentas. ¿Por qué? El factor principal es, uno, la regulación de hidrocatalíticotante, el aumento de la presión abdominal y pues el sangrado y los vasopresores. Todos un Hipotensión, vasopresores, y uso de vasoconstrucción. Entonces los pacientes terminan con isquemia de colon en el aneurisma roto. ¿Cuál es el principal problema? No complicación, sino problema de la terapia endovascular en los pacientes con aneurisma roto. Que no es una complicación, sino que es muy común verlo en los postoperatorios. Para que se venga a explicar ¿Qué esperan del posoperatorio de un paciente que se nos ha roto? pasado mucho este problema. ¿Qué más? Pero hay una cosa que es que incluso la gente dice que es el principal problema que aumenta la estancia hospitalaria. Incluso comparable con terapia abierta la estancia hospitalaria. Digo, síndrome pues, No. Luego, en la persona puede estar con fiebre, usted no sabe si es infección. Pero ¿qué es lo que nos gusta al paciente que no lo puede usar en las puertas? El indio intestinal. El abordaje retroperitoneal
tiene una ventaja y es que produce poco hilo mientras que no haya extravasación y transfusión del hematoma al peritoneo. ¿Sí? Porque apenas hay sangre, el peritoneo produce irritación. Entonces, quedó toda la sangre metida ahí y usted le puso la endoprótesis y el paciente distendido. Pueden hacer, ¿qué otra cosa? ¿Para qué le pone usted una sonda vesical para medir qué? Pues, la presión intraabdominal produce ¿qué? Sí. Pues, y es al paciente con problemas urinarios, retorno de la vena cava, un bajo gasto porque no tiene retorno. Hay que vigilarlo porque va a ser un síndrome de hipertensión abdominal y se mide por medición de la presión intraabdominal con la sonda vesical. ¿Cómo lo mide? ¿Qué aparato sofisticado necesita para eso? No, ¿cómo mide la presión intraabdominal? No la he medido ni una sola vez. ¿Cuántas hemos tenido? ¿No he visto ninguno? Lo mismo de la BBC, ¿cómo se monta? Ah, sí, pues aquí puede haber crisis. Incluso es compresión de agua. Y se ubica, o sea, no se va a ubicar a nivel del corazón, sino está bien, abajito. Y ya, pues, ¿A dónde lo conecta la sonda vesical? ¿Al balón? no hasta ¿A dónde va la sonda? ¿Dónde está la orilla? Tiene que tener volumen. Entonces tiene que tener volumen en la línea que va a la sonda, no la del balón que está inflado. Y eso lo conecta con una venoclisis y lo pone con una regla de centímetros y le dice la presión. En centímetros, como la PVC. ¿Pero de mercurio no? Este man es puro Swan Gans. Puro Swan Gans. Medida en centímetros. Nada, ¿cuánto es? Pero todos los ratos me llaman como Técnicamente todos lo hacemos. Es que ahora no tenemos culpa. Pero ahí la UCI es una decisión para la laparotomizando, a pesar de que le hizo eso. Tiene que laparotomizando para corregirlo. ¿Qué medidas se toman antes? Me dio 16 de pi. Se relaja. Relajación, ¿qué significa eso? es una relajación muscular para poder liberar el espalda. ¿De qué más? También la parte de los medicamentos. Y si el paciente está inclinado con presión positiva, aumenta también la presión. Todos esos parámetros hay que tratar de bajar antes de la paralización. Pero todo eso es una complicación. Ahí decía el abierto que ustedes tienen toda la sangre del paciente, todo lo que está en la cabeza. Muy bien. Entonces, efectivamente, la respuesta era la colateralidad. Colateralidad. Chicos, no tengo más, estoy de 12 pues. ¿Cómo, perdón? Cuando es mayor de 3. Pero pues que. Claro, pues es una arteria. Todo juega, sí. Una arteria de un gran diámetro. Le habla a usted que está manejando un gran volumen. Listo, entonces principalmente por la arteria marginal de Drummond y el arco de Riolando. Entonces recordemos un poquito de irrigación de las mesentéricas. La mesentérica superior va a irrigar principalmente intestino delgado, de ahí va a sacar la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media, ¿listo? Que van a irrigar ya principalmente pues, apéndice, colon ascendente y colon transverso, más o menos un tercio, dos tercios del colon transverso. Mientras que la mesentérica inferior pues va a continuar la irrigación de colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Entonces, el arco de Riolando está en esta anastomosis entre la cólica media. ¿Hola qué? Rolando. Riolando. Riolando. No Riolando. Riolando. Entonces, el arco de Riolando. Esa anastomosis de la cólica media y la cólica izquierda. Y pues acá podemos ver
esta colateralidad, permitiendo que podamos, digamos que, ocluir la mesentérica inferior y que nuestra mesentérica superior compense Supra, la agregación de la ¿de mesentérica. dónde están las ramas con las hipogástricas? ¿De dónde salen las arterias hemorroidales? Por lo que llega a la superior. Ya se hacen las osmosis. Muy bien. ¿Vale? Y pues el cuidado postoperatorio, lo que les venía diciendo, tener un control estricto en cuanto a TAC. Entonces, pues el manejo endovascular también va a estar muy expuesto a radiación, y eso es una consideración importante en estos pacientes, porque pues vamos a hacer TACs al mes, al año, a los 5 años, y dependiendo pues de la consideración que necesitemos. Esto es para ejemplo, es una cosa irreal en las condiciones actuales de salud. Siempre, seguimiento, control. Sí, incluso pues digamos que el estudio de la Fundación Cardio Infantil reveló pues de que el 75% de los pacientes se perdían después del primer año. El seguimiento no era continuo y pues eso en la discusión que vamos a tener al final vamos a ver cómo pues si hay una comparación de los estudios grandes, digamos en el exterior, aterrizar la columna está muy complejo porque nos ponemos muy bien el seguimiento tanto al año, a los 3, a los 5 incluso a los 10 años. Lo que nos más que desconocer el paciente, si este salió bien de los resultados, si este prosperó, empeoró, porque pues lo que se ha demostrado es que en Colombia cuando llega siempre el paciente ya está en un estado grave por la sintomatología pues perjudicial ya para el paciente. O como en Colombia, en Argentina, en Chile. En todo lo que es Latinoamérica, en México para abajo estamos hablando de todo ese tema. Los estudios de otros sitios son estudios controlados. Cuando uno hace estudios de la vida real, es lo que se está mencionando. Aquí, imagínense, antes cuando el sistema funcionaba, se perdía al año el 75%. Al año. Y el sistema funcionaba. Lo que pasa es que no teníamos contrato de seguimiento de los pacientes. ¿Sí? Ejemplos de pacientes que tienen contrato de seguimiento. Tiene dos en Colombia. ¿Sobre los cuales? ¿De la gasto o los cuales? Pero Plus es donde lo atienden. Por Sanitas es un ejemplo. Tiene sus propias clínicas y ahí lo sigue. Otro ejemplo. Fuerzas militares, ejército. Por pensarlo bien en 20 sitios. No hay un sitio de seguimiento controlado a los pacientes. Puede que lo mande, puede que no. Pero los pacientes tienen que ir siempre con Sanitas, fuerzas militares. Ecopetrol se atiende en todas partes. Hoy está aquí, mañana está en otro lado. Pues también es mismo. O sea, no hay un control de los pacientes desde la consulta pre y post. Se atiende la urgencia. Se atiende la emergencia. Y también está el tema Tiene derecho al control hasta los 30 días. no, incluso también está el tema del paciente que el paciente pues la disponibilidad del paciente para decir regresar a los Claro, cuidados. entonces, bueno, eso estamos hablando de gente que tiene recursos y puede venirse un taxi o ir a consultar en particular. Pero cuando el paciente tiene que sacar de su bolsillo para el tiquete, para trasladarse, se enredó el seguimiento. Incluso el paciente que vimos al inicio la transfirió del hospital regional. Entonces ahí también hay otra pérdida de seguimiento, tanto para el hospital regional como para la población. Entonces son los cuidados que pues, se recomiendan. En Colombia es muy complejo el seguimiento, pero ya vamos a hablar de cómo hacer el seguimiento de este tipo de pacientes en estudios controlados. Siguiente. Y pues acá otra como consideración, hay varios tipos de IVAR. El principal que estamos hablando es el normal, que tiene una colocación de cuello aórtico, pero tenemos chiva, tenemos fenestrado, No se dice normal, se dice anatomía ideal. con anatomía ideal. Y pues dependiendo de la consideración del paciente, podemos hacer uso de toda esta nueva tecnología que está en auge, porque pues el futuro realmente va a ser lo mínimamente invasivo. Ahí va avanzando la cirugía endovascular. Listo, entonces, ¿qué nos dice la APA sobre el manejo endovascular? Principalmente nos dicen que en pacientes con AAA roto, que están hemodinámicamente estables, los podemos mandar a TAC y con ese TAC pues podemos ver la anatomía que tiene el paciente.
un hemodinámicamente inestable, posiblemente necesitamos es ingresarlo a salas de cirugía lo más pronto posible. También tenemos otra recomendación 1B que nos dice que el paciente con anatomía favorable, el manejo endovascular es superior para la reducción del riesgo de la morbimortalidad. Y también hay otras consideraciones. 2A, por ejemplo, que en pacientes con triple A roto es más indicada la anestesia local, esto por el tema hemodinámico de someter a un paciente a una anestesia general y adicionalmente hacer una hipotensión permisiva, ¿vale? Y la guía europea nos dice muy parecido, que básicamente que en aneurisma roto el reparo endovascular es recomendado siempre sobre abierto, siempre y cuando el paciente tenga una anatomía favorable para reducir el riesgo perioperatorio. Y adicionalmente, estos pacientes con una expectativa de vida mayor a 2 años, esto va a ser preferido como terapia basada en una decisión que se realiza con todo el equipo. Pues ya empezamos hablando sobre el manejo abierto, luego de el manejo endovascular, luego cómo este puede llegar a convertirse en un manejo abierto. Entonces ahora vamos a empezar con esto. La literatura nos describe de que hay dos tipos de abordajes para abordar un paciente en este tipo de patología, que es el transperitoneal y el retroperitoneal. Entonces, pues una pregunta para el público, ¿cuál creen que sería un abordaje ideal para el paciente? Solo dentro pues, el concepto del abordaje tanto retro como transperitoneal. ¿Retroperitoneal? ¿Por qué Andrés dijo retro? Pues, más y menos palabras tengo que importar menos, por así decirlo. Y no, no expongo tanto la parte peritoneal. ¿No cree que se demora mucho haciendo esa disección? Eh, Que es más sutil, más... Y claro, ¿por qué lo dice? Porque tiene que transperitoneal. La literatura nos habla que el manejo, digamos, se recomienda más que todo el transperitoneal. ¿Por qué? Cuando hablamos de un abordaje retroperitoneal, primero, es una complejidad mucho mayor por el tipo de entrada que se tiene que hacer. Segundo, también requiere mucha experticia por parte del equipo técnico, del equipo médico, para permitir este abordaje. Entonces, es recomendado, que se nos haga más que todo, se funciona como de la opción de la literatura, es el abordaje transperitoneal para el manejo abierto, haciendo pues la incisión directamente, una laparotomía, retrayendo lo que sería ya el beso, haciendo una exposición del saco neurismático de la aorta, la bifurcación y de las venas y de la vena cava. Siguiente. También se nos menciona el tema del control vascular aórtico. Ya mi compañero mencionó el tema del REBOA, pero aquí lo que digamos, lo que manejamos es el tema del clampaje toracoabdominal. Por medio de la toracotomía se realiza el control vascular de la aorta, lo que nos permite, pues, digamos, en un paciente ya roto, tener mejor control hemodinámico, permitir, pues, esos riesgos de pérdida de sangre y, para que se mueva ese lo que sería un control vascular a nivel infrarrenal. Vemos acá justamente lo que son las arterias renales. Aquí vemos una movilización, una retracción hacia la cabeza del paciente de la vena renal y por medio de una pinza de clamp hacer el control. Siguiente. Entonces, como ya habíamos hablado, la aorta permite la exposición de lo que es la aorta abdominal, junto con su saco neurismático, permitiendo lo que sea el equipo quirúrgico tener una plena visualización de la patología. Acá, pues, digamos, en esta ilustración del Rutherford, nos recomienda los diferentes tipos que tenemos de los transperitoneales, tenemos por medio de la panotomía, y otro que sería por otro abordaje, digamos, para transperitoneal. También proponiendo los otros dos para red. Siguiente. Cuando ya tenemos esta exposición de la aorta, lo que requerimos ahora es hacer el control vascular de la vena cava que se sobrepone, pues, digamos, el saco neurismático. Lo que hacemos es intentar, pues, controlar el tema de las arterias, digamos, encima de la ligadura, pero lo que se quiere más que todo es intentar mantener como esa preservar todo el entorno vascular venoso del riñón, lo que a su vez pues, evita complicaciones futuras
y como ya vimos, hay mucho contenido del árbol venoso en este caso. Tenemos un compromiso de la vena adrenal, de la vena, de la vena renal, de la vena gonadal, que pues digamos se ha visto que pues es como la que más se tiende a atravesar dentro de la aorta, no hacer ese tipo de procedimientos. Entonces lo que más se recomienda es directamente hacer pues un desplazamiento, una retracción de esta vena. Siguiente. Hagamos lo que les comentaba, que entonces sería lo que sería la retracción de la vena, sería el clampeo de la aorta proximal y distal del saco neurismático, eso pues permitiéndonos un control para hacer una apertura posterior. Siguiente. Ya después lo que hacemos es por medio de un injerto de acrol, hacemos la anastomosis terminal, por parte, en este caso les tengo dos abordajes. Uno es un compromiso de la bifurcación de las arterias iliacas, en este caso no tenemos el compromiso, entonces acá directamente se hace superior a la bifurcación y justamente inferior a la arteria renal. También, después de generar, pues, digamos, ya hizo la reparación con lo que sería el injerto de acrol, lo que se recomienda después es hacer el cierre del saco neurismático sobre el injerto. Entonces aquí es otra pregunta para el público, es ¿por qué creen que se debe hacer ese tipo de cierre? Hacer pues, ese cierre del saco neurismático sobre el injerto. ¿Cuál creen que sea pues, esa teoría que nos dice por qué hay que hacerlo? ¿Por prevención de qué o por mejoramiento de qué? ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿qué hay ahí? Salvo ¿qué opinas? La lógica, Reflexiona. una reacción alérgica. ¿Qué puede ser esa reacción? Acá es un poco basándonos muy en la anatomía. ¿Qué tenemos muy al lado? Está al lado. ¿Qué tenemos al ladito? Puede que, Acá. pero ¿qué está encima? Usted está en ese espacio que hay encima. Puede que eso es retroperitoneo, pero anterior retroperitoneo que sea el intestino, ¿cuál? Acá. ¿Ah? El duodeno. Primera, segunda y tercera porción del duodeno. Usted va a quedar un injerto ahí de acrón a 130 minutos por minuto moviéndose así sobre el duodeno. ¿Qué pasa? Hay riesgo tanto de una ruptura del injerto como también la generación de una fístula autocavo. Aortoentérica también, y tengo entendido que la literatura también la describe. Entonces, por eso se recomienda hacer directamente el cierre del saco neurismático sobre el injerto de acrón para evitar este tipo de Ese parche de refuerzo ya está ahí. sí. No lo van a botar a la clínica. Ya que está ahí, Se usa modo de contención y también, digamos, llega el defecto del propio injerto de acrón de la propia cirugía. Esto nos permite hacer también una contención de la propia. ese es un. O sea, como un tapón temporal, se podría decir, Pero eso que no permita directamente, pues lo que vimos anteriormente, de esa fuga, hacer toda la parte retroperitoneal. de hecho, eso no funciona ni cuando está cerrado el saco. En el endovascular eso no funciona. Uno esperaría que como está contenido y apretado, pues una endofuga se cierra. No se cierra. En este que está abierto y tiene zonas que están permeables, eso no es una falsa expectativa. La más importante es aislar los tejidos vecinos. Hay veces que se queda no hay saco. Eso no puede pensar en hacer maniobras fuertes. Si no tiene saco para cerrar el modelo está ahí. Pues uno puede llevar el momento que es. Sí. o sea, El ciclón. Sí. Me puede pedicular y control. Una buena recomendación para poner que es puesto. Por eso la cirugía abierta de la otra en los dos semanas. Pero solo un caso. Muy bien. Entonces, siguiente. Ya. Las indicaciones que tenemos tanto en una comparación de la guía americana como de la guía europea, pues digamos, acá lo que más maneja es, como mencionaba el profe, el tema de la anatomía. La anatomía va a ser un factor, digamos, esa bandera roja que nos va a indicar cuándo se recomienda o no se recomienda el endovascular. Si nos vamos hacia la literatura, nos va a indicar de el abordaje endovascular es recomendado en pacientes, digamos, inestables, con riesgo quirúrgico elevado. No obstante,
la anatomía va a ser un factor fundamental. Como ya explicó mi compañero anteriormente, vamos a tener un límite de angulación dentro del callado. Si el callado llega a ser mayor a 60 grados, va a posibilitar directamente la recomendación de las guías de que no se va a hacer el manejo endovascular y se manda directamente abierto. También, pues digamos, en este caso, como ya lo estamos viendo, se recomienda la reparación abierta, esto siempre y cuando, uno, el paciente tenga su criterio quirúrgico. Si no tiene criterio quirúrgico, incluso no va a poder llegar a la anestesia, la forma de inestabilidad termodinámica. Entonces, todo eso va a depender de tres factores, como les decía. La anatomía, angulación del cuello y el abordaje, pues siempre intentar buscando reducir esa mortalidad y adaptando al paciente. El manejo postoperatorio, tanto para manejo endovascular como para manejo abierto. Nos va a hablar uno, para el manejo abierto, nos va a decir un seguimiento imaginológico al año y luego cada 5 años si nos llegan a ver cambios en la morfología y anatomía. Si vemos que no hay un crecimiento de los TACs, entonces pues vamos a mantener este como efecto de continuación cada 5 años. Acá se recomienda tanto lo que puede ser un Doppler o directamente un TAC cardiovascular. Para elevar, por el tema, pues todo el estudio que se está realizando en este momento, se hace un seguimiento a los 30 días, a los 12 meses, tanto por TAC como por Doppler. Si no hay anomalías, el Doppler se debe repetir cada año o también se propone el manejo de usar un TAC cada 5. Esa es una recomendación de la guía europea 1A. Siguiente. Listo, entrando un poco hacia los estudios. Un estudio que encontramos es el estudio IMPROVE, el cual es un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado en 30 centros, 29 en United Kingdom y uno en Canadá, donde básicamente se eligieron 613 pacientes, entre los cuales eran 480 hombres, y 502 de todos esos pacientes fueron llevados a reparación de emergencia por ruptura de AAA. ¿Listo? Entonces, básicamente, dentro de las conclusiones, nos vamos a enfocar en estas, donde nos dice que la mortalidad a 30 días no hubo una diferencia específica. En la mortalidad a 3 años sí hubo una mejor, un alza dentro del abordaje endovascular, diciéndonos que este abordaje nos disminuyó la mortalidad a 3 años y también nos disminuyó la estancia hospitalaria del paciente. Si hablamos de tasas de reintervenciones a 3 años, no hubo diferencia significativa y la calidad de vida estuvo mejor a 3 meses y 1 año para la estrategia endovascular. También encontramos un metaanálisis que básicamente incluyó 136 estudios donde estaban involucrados 267.259 pacientes, que sus conclusiones finales fueron que la mortalidad de IVAR, es decir, el manejo endovascular, fue de 24.5%, mientras que la mortalidad en un abordaje abierto estuvo en un 37.8%. Entonces, a manera de conclusión, según estos estudios, realmente no hay una mejor que otra. Tenemos que tener en cuenta el paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si hablamos de un paciente con anatomías favorables y que sea sano y sea joven, es decir, uno dice, este man me soporta esta cirugía tan grande que es la abierta, pues le vamos a ofrecer mejor una cirugía abierta a estos pacientes jóvenes, aunque tengan anatomía favorable, es mejor una estrategia abierta porque la estrategia abierta tiene menor tasa de reintervención. Sin embargo, ya en decisión del paciente se podría ofrecerle la estrategia endovascular explicándole las complicaciones. Mientras que si tenemos una anatomía difícil en un paciente sano, pues evidentemente optamos más a un abordaje abierto. Si hablamos más, entonces ahora sobre los pacientes enfermos con una anatomía fácil, es decir, con una anatomía favorable para IVA, pues evidentemente le vamos a ofrecer el IVA porque estos pacientes posiblemente ni siquiera salgan de la sala de cirugía vivos, porque si están enfermos, son viejos, esta cirugía abierta es muy mortal para ellos. Y si tenemos un paciente enfermo o viejo
y con una anatomía difícil, vamos a intentar optar por un IVAR y buscarle otro tipo de dispositivo. Entonces, los fenestrados, etc. Ya como de conclusión, pues les traemos este cuadro que pues, nos interpreta cómo es ese manejo del aneurisma aórtico abdominal. Como esta charla se basa más que todo en el aneurisma roto, entonces vamos a énfasis en lo que sería acá. Se nos habla de pues, una hipotensión permisiva, también el tema del manejo con control vascular, y que eso al final va a traer a la decisión de consideremos elevar, pero luego lo vamos a dirigir a un manejo abierto, si vemos, como ya vimos, esas diferencias, esas variaciones, la comparación entre la fisiología con la anatomía del paciente. Como ya vimos, una fisiología disminuida va a llevar consecuentemente a un EVAR, pero una anatomía complicada, con una fisiología que permita un criterio quirúrgico, nos va a llevar a un criterio de manejo abierto. Siguiente. A modo de concluir, también traemos unos casos breves, donde solo queremos que nos digan si ustedes, en su criterio médico, sería un abierto o un manejo EVA. Bueno, vengan, les cuento una cosa. Dentro de las ideas que mostraron estos muchachos aquí, 2024, que habla como de la aorta como un órgano entero, la recomendación principal es, bueno, en el aneurisma pues, de aorta abdominal roto, la recomendación más grande es hágale. Y uno busca en toda la guía y no dice qué lo va a hacer. Hay un fragmento muy pequeñito que dice, en el aneurisma de aorta abdominal roto, usted debería optar o por manejo quirúrgico abierto o por manejo vascular. ¿Qué tiene que tener en cuenta para el manejo vascular? Que la mortalidad sí disminuye con lo que mostraron acá y considerablemente con respecto al manejo abierto por las mismas consideraciones que tiene la cirugía abierta. La cirugía abierta es una cirugía más mórbida por todo lo que implica el trauma quirúrgico. En cambio, en el vascular, pues, digamos que la lesión en general que se produce realizando un reparo endovascular, pues es mucho más. Además de eso, pues, por acá nosotros, por acá como es un estudio bastante interesante, es un estudio bastante interesante, donde se cogieron todos los pacientes de la cardiología que se habían operado de aneurisma electivo y demostraron que más que algunas de lo que uno siempre piensa que preoperativamente lo que va a impactar más en los resultados del paciente, lo que se mostró más fue que el sangrado era lo que más generaba complicaciones, aumentaba mortalidad. Incluso ya se nos ocurrió una meta tener sangrado similar de procedimientos en todas las instituciones de trabajo abdominal. ¿Me equivoco? Entonces, bastante interesante porque nos amplía la visión un poco más. Todos los estudios muestran muchas cosas, pero pues la información no la tenemos acá y eso es una pena para que los invito a empezar a tratar de acercarse al grupo de investigación que es bastante dinámico y es bastante interesante. Les traemos unos casos como muy rápidos, realmente. Como opciones para que ustedes piensen, ya después de haber escuchado toda la charla, el manejo abierto, el manejo vascular, ¿qué creen que puede ser lo mejor para un paciente que llega 64 años, es solamente hipertenso, fumador y tiene una anatomía como tal? Vascular. Entonces, ¿quién puede verlo? Tiempo abierto. Tiempo tanto vascular. Perdón, en lo vascular. Ok, ya abierto. Vale. Bueno, no les entendido. Yo todavía. O sea, Yo todavía. 64 años no es. Pero ya nuestra expectativa de vida es algo. Y lo que los endovasculares en periodos largos, en estudios ya mucho más largos, demostraron que hay un poco más de complicaciones y termina emparejándose la curva. Tiempo abierto. 62 años, hipertenso, diabético, cardiopatía isquémica, cardiovascularizado hace 3 años, se ve de 28, pero tiene una anatomía pobre. Entonces, en el tenemos la tabla. Anatomía contra fisiología. Esa fisiología grave. Cerrada vascular.
Sí, entonces, el paciente no le aguanta. ¿Qué fue abierto? Abierto. Cerebrovascular. Yo no voto ni por ninguno ni por el otro. No, aunque la opción puede ser más por la edad, que tiene un parte de 80, también otra de las opciones de manejo es, digamos que una de las más difíciles, no, pensemos que es un paciente de 88 años que llegó roto, que la mortalidad, independientemente de si es abierto o si es endovascular, es alta, ¿sí? Tiene pocas comorbilidades, pero pues, Listo. Muy bien. Siguiente. Listo. Abierto. Abierto. ¿Qué fue la primera ley? Tienen 85 años. 85, no, Abierto. abierto. Next. Ese caso lo tenemos preparado para el profe. No me digas, porque aquí tenemos pues, materia de complicación anatómica. Abierto, listo, next. El profe, está listo. Pero es que ahorita le digo una cosa, en los casos, ustedes pusieron algunas cosas, pero lo que dice Lucho es cierto. No está especificado la verdadera razón de por qué hacerlo, y es la estabilidad hemodinámica del paciente. Esa es la razón, no si tiene 80, si tiene 55, si tiene anatomía. Es un todo, por supuesto, es importante, pero lo que importa es la inestabilidad, porque si el paciente que tiene 50, 80 años, pero está in extremis, sin antecedentes, abierto, porque uno no puede decir la parte de la punta de las claro. De siempre en los casos es lo más importante es el estado del paciente. Usted puede tener un paciente de 55 años con un pH de 6.2, 3 vasopresores, noradrenalina y las pupilas. El paciente no se opera, está mal. esto. Era una de las cosas. Listo, esto para otro día. ¿Listo? Súper bien. Tan bien que uno quiere hacer mucho. Pero hay una cosa que ustedes que estoy seguro que ustedes entendieron de mi parte, ¿no? Estoy segurísimo. Pero nosotros, cuando ya pasa la media hora, todos empezamos como. Entonces hay que saber escoger bien la información. Yo lo hubiera hecho con algo muy rápido y hubiera hecho los casos que son más fáciles. No me hubiera metido con los artículos, porque yo se lo he dejado ahí. Y eso usted tiene que ordenarlos. Porque el proof. ¿Cuál es el otro que hay? El Ajax. Pues esos los tienen que entender ustedes. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Usted ve unas conclusiones, usted sí ve las mismas. ¿Listo? Entonces, súper bien, súper completa, súper completa. Pero hay que saber escoger bien la información. Les van a manejar un grupo de gente que a las 6:30 de la tarde trabaja. ¿Listo? Preguntas, dudas. Bien.